la derecha y la izquierda son discusiones que se pueden comparar con capitalismo-socialismo, porque hay un equívoco entre esos cuatro conceptos, porque el capitalismo es una doctrina económica en donde los medios de producción son privados. ¿Cuáles son los medios de producción? Tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. En el socialismo, esos 5 medios de producción son regulados por el Estado. Básicamente esa es la diferencia técnica entre capitalismo y socialismo. Derecha e izquierda es una discusión política y capitalismo-socialismo es una discusión económica. Y claro, lo político tiene que ver con lo económico y lo económico con lo político. Pero acá en Colombia se confunde todo eso como si fuera una mazamorra. Un salpicón. Realmente el uribismo primigenio es el que estudiamos la clase pasada, el de Rafael Uribe Uribe. Ese libro que les recomendé la clase pasada de Eduardo Santa, que es una biografía de Rafael Uribe Uribe, utiliza la palabra uribista en una época en la que Uribe Vélez estaba niño y que nadie lo conocía. Entonces, los primeros uribistas eran los seguidores de Rafael Uribe Uribe. Y se ha tratado de investigar qué relaciones familiares hay entre Rafael Uribe Uribe y Álvaro Uribe Vélez. Y se ha encontrado, pues, algunos antepasados muy lejanos. El apellido que tenemos en concordancia con otra persona del mismo apellido, o sea, eso no es casualidad, o sea, algún vínculo antiguo puede haber, pero faltan muchos estudios genealógicos. Pero Rafael Uribe Uribe defendía a una clase social que es el obrero, el campesino, el pobre. En cambio, Álvaro Uribe defiende a una clase hacendada, terrateniente, paramilitar, narcotraficante. Pero ¿cuál es la magia o la mafia de Uribe? Las dos cosas. Que el tipo ha logrado convencer al pobre que él lo salva de la guerrilla también. Es muy inteligente. Es demasiado inteligente porque tiene contentos a los ricos y a una buena parte de los pobres. Entonces, el uribismo es una doctrina muy bien montada en el sentido de Uribe Vélez. Entonces, volviendo a la discusión, Álvaro Uribe viene dizque del Partido Liberal, pero Álvaro Uribe es católico y ha hecho alianzas con la Iglesia Católica y ganaron el plebiscito del 2016 con el apoyo de la Iglesia Católica. Y tiene un representante de ese catolicismo inquisidor medieval que es Alejandro Ordóñez, que quemaba libros en su época de juventud. Y si pudiera, quemaría personas como en la Edad Media. Entonces, Uribe, por el lado del clero, es de derecha, porque es católico, mucho más católico que Petro, pero en el peor sentido de la palabra. La aristocracia en Colombia no existe, pero sí existe la oligarquía. Uribe va de la mano con todas las oligarquías que hay en Colombia. Y en Colombia no hay monarquía, pero sí hay una burguesía muy poderosa, que es la burguesía que controla las gaseosas, que con esas familias, exacto, los 54 clanes de los que habla Ariel Ávila, los que controlan las alcaldías, gobernaciones de ciertos municipios, canales de televisión, controlan las EPS, toda la prensa, los fondos privados de pensiones. Entonces, esas familias están todas con Uribe o con el que diga Uribe, que en este caso es Federico Gutiérrez. Entonces, Uribe sí representa a la derecha, claro.
clero, burguesía que reemplazó la monarquía, y oligarquía, clero, plutocracia y clero, o sea, todo lo que representaba la antigua derecha, la que se sentó a la derecha en la Revolución Francesa. Uribe sí representa eso. Pero Uribe lo que no representa son los ideales liberales de la escuela de Austria, la que habla de un Estado pequeño, de los impuestos son robos, o sea, Uribe tiene una mitad de simpatía con esos, porque Uribe es anticomunista también, como los capitalistas de la escuela austríaca. Uribe es antisocialista y anticapitalista, antisocialista y anticomunista y antiizquierda. Entonces, pero Uribe también es estatista. Estatista es que le encantan los impuestos. O sea, lo que más critica del socialismo son los impuestos, pero a Uribe le encantan los impuestos. Es como si Uribe tuviera lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo. Lo peor del capitalismo porque es el egoísmo, la destrucción del medio ambiente, la avaricia, también la privatización. O sea, tiene lo peor del capitalismo, pero igual tiene lo peor del socialismo, que un Estado grande con muchos impuestos, un Estado totalitario que controla todo, que controla el Congreso, y por eso el Congreso se llena de parapolíticos, que trata de controlar las cortes. Por eso la trampa de la GIS política, que Uribe se reelige con la trampa con el soborno de la GIS política. Pero lo que frenó la dictadura de Uribe en carne propia fue la corte, cuando evitó su segunda reelección. Eso fue lo que frenó la dictadura. Y la traición supuesta de Santos, que solo fue una traición con el tema de las FARC, porque el resto Santos gobernó para las mismas élites que gobernaba Uribe. Pero sí hizo algo diferente a que hizo Uribe, y a diferencia de Gaviria y Pastrana, que apenas terminó su presidencia. ¿O usted qué dice, profe? Santos estará moviendo por ahí fichas. Santos es liberal, pero de la oligarquía, de su abuelo Eduardo Santos Montejo. Uribe es más conservador, así se diera a conocer en la época de Pablo Escobar con el Partido Liberal, porque el partido que apoyaba a Pablo Escobar era el liberal, y por eso matan a Luis Carlos Galán, porque Luis Carlos Galán denuncia a Santofimio y a Uribe y a todos los que estaban con Uribe. O sea, Uribe no lo conocían casi, Uribe era un senador. Entonces, en el Palacio de Justicia se quemaron muchos archivos, entre ellos los que comprometían a Uribe. Serpa también está untado, y Samper se torció para el cartel de Cali. Por eso el cartel de Cali monta a Samper presidente. ¿Y el cartel de Medellín? El cartel de Medellín lo tumban entre la CIA, el bloque de búsqueda, los paramilitares y el cartel de Cali. También, claro, la CIA, la DEA, grupos élites. Usted habla de la diferencia de capitalismo y comunismo, que privatizaban la educación, la producción. Los medios de producción. Tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. Y usted, en eso de la educación, ¿cuál es su idea de esa privatización? Esa pregunta merece un bloque completo y vamos a empezar a responderla, porque la educación está como parte del conocimiento. O sea que la educación también es un bien que se puede privatizar o se puede estatizar. Lamentablemente creemos que la Universidad de Antioquia es del Estado, pero si miramos las cifras reales, la Universidad de Antioquia es privada en un 60%. Se sostiene muchas investigaciones. Porque los recursos que le llegan a la universidad, o sea, de 100 millones de pesos que le llegan a la Universidad de Antioquia,
40 son del Estado, bien sea por gobernación, alcaldía, más que todo por gobernación y por presidencia. Entonces, la Universidad de Antioquia se tiene que autosostener en un 60%. Por eso los posgrados son tan costosos. Pueden ser más costosos algunos posgrados aquí que en una universidad privada. Yo conozco personas que pagan mucho dinero en pregrado, pagan mucho. Acá. Pero debe ser porque estrato 6 o es Propiedades y cosas. colegio privado. Lo máximo que pagan son 3,5, no sé. Eso para mí es mucho dinero. Ah, sí. Pero es que para cualquier colombiano promedio es mucho dinero. Pero lo mucho que pagan acá no es comparable con lo que pagan en otras universidades. Claro. Dadas las condiciones, el Estado y el mercado tienen muchas deficiencias. Por eso el capitalismo tiene muchos errores y el socialismo también. Por eso, tratando de responder la pregunta del compañero, yo defiendo un modelo mixto. O sea, si el uribismo es lo peor del feudalismo, del capitalismo y del socialismo, yo quiero rescatar lo mejor del feudalismo, del capitalismo y del socialismo, de esos tres modos de producción. Hay que trabajar con todo. Hay que trabajar, Con todo lo bueno. por ejemplo, lo bueno del feudalismo es la tierra. O sea, entonces la tierra hay que repartirla mejor, porque hay mucha tierra inerte. En Colombia Trabajar. hay 8 millones de desplazados. Entonces, lo que propone Petro es muy loco, o sea, es devolverle a esos desplazados sus tierras, o sea, sacar a los terratenientes que obtuvieron esas tierras por desplazamiento. Entonces, o sea, Petro se está metiendo con las estructuras más macabras del país, porque se está metiendo con la CPS, con los terratenientes, con los fondos de pensiones y con el gobierno que ha mantenido el paramilitarismo. Entonces, o sea, Petro es muy arriesgado porque es que lo pueden matar. O sea, vea que en Cúcuta hace 4 años trataron de matarlo. Incluso Francia ya está con ataques de las águilas negras. Y nadie sabe quiénes son las águilas negras. O sea, aparecen en Amazonas, aparecen en Guajira. O sea, son como un grupo paramilitar clandestino. Porque nadie sabe si son una milicia, si son una brigada, Y van como en bloques. si son 1000, si son 10.000, si son 5.000, qué poder militar tienen. Porque por ejemplo yo que soy de Andes, allá hasta allá llegaron y hubo un tiempo en que empezaron a masacrar mucho joven por la venta de estupefacientes y todo eso. Y obviamente cayó mucho civil que no tenía nada que ver con eso, pero en cierta forma pues la gente agradece, pero pues yo diría que uno no puede justificar las muertes, pero la gente agradece porque de cierto modo sí se limpia el pueblo, pero a punta de sangre. En todos los pueblos, pues no en todos, pero en muchos sí se ha visto eso, lo de las limpiezas sociales. Y ahí es donde, en parte, pues ponen toques de queda para que la gente no salga de todo y el que haga lo amenazan de muerte. Y ahí también ganan seguidores porque se basan por decir, eliminar la competencia, pero también eliminan a la gente mala, por así decirlo, de los pueblos. Entonces sí se ve una especie de limpieza, pero no es... Eso no es lo mismo que la operación Orión en San Javier. Y eso no es definitivo porque por ejemplo en este momento en Andes está metido el plan del Golfo, porque Andes limita con Mucha violencia. otro departamento, entonces es una vía para la droga. Entonces, ¿en qué sentido también sirve eso? Competencia, ¿no? Quién sabe si las águilas negras están al servicio de alguien. A saber. Hay 3 datos que están en un libro muy interesante de Ariel Ávila, que se titula ¿Por qué los matan? El 80% de líderes asesinados en Colombia son por sicarios. O sea que hay alguien que paga para que los mate. Es decir, si fueran estructuras muy organizadas, como los antiguos paramilitares, las antiguas guerrillas, no tendrían que pagar sicarios. O sea, ellos mismos tendrían el cuerpo militar para matar a sus enemigos.
pero si de 1000 líderes sociales que asesinan en Colombia, 800 son asesinados por sicarios, entonces hay alguien de cuello blanco que está pagando para que los maten. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese de cuello blanco? Segundo dato, de los miles de líderes asesinados en Colombia, de los miles de municipios que tiene Colombia, la mayoría son asesinados en 100 municipios. O sea que se puede decir que casi el 10% de los municipios en Colombia son calientes, y en ese 10% de municipios matan casi todos los líderes sociales. Y la tercera, hay 54 clanes que gobiernan a Colombia, que eso lo pruebas en otro libro que se llama Los clanes y las mafias. En ese libro nos hablan de los clanes regionales. Entonces sabemos que están, por ejemplo, los Char en Barranquilla, está los Tavera en Santander, está, por ejemplo, los Toro, Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. O sea, cada región tiene sus clanes. ¿Cómo? Aquí en Antioquia están todos los que tienen que ver con el GEA, que básicamente los clanes de acá son herederos de Uribe. Aquí está, aparte de los Uribe, también están los Hoyos, en Envigado están los Bedoya, en Bello están los Suárez. Son clanes y son uribistas todos. Pero hay uno de esos que extraoficialmente se le quiere pegar al pacto histórico, que es el de los Bedoya en Envigado. Se les quiere pegar al planeta, y si se pegan esos tipos van a desacreditar, que este tipo hasta fue acusado de falsificar un diploma de abogado. Por ejemplo, ese Luis Pérez es un corrupto, y o sea, Petro no debería permitir que personas como Luis Pérez entren al pacto histórico, porque eso le quita credibilidad. Fue profesor de la Nacional, ¿no? Lo que pasa es que Luis Pérez es un tipo que desde que fue alcalde de Medellín dejó el municipio en bancarrota y justificó un robo de una vajilla de 100 millones de pesos. O sea, se gastaron una plata del municipio en una vajilla de 100 millones de pesos, ¿no? De la época, que era mucho más plata que ahora. Luis Pérez fue uribista, fue del partido de la U también. Entonces, son personajes muy cuestionados. Entonces, Como ellos justifican la política es diversa, algo así. exacto, es que una cosa es que sea diversa y otra cosa es dejarnos meter acá. Es que hay límites. Por ejemplo, meter a Roy y a Benedetti, muy peligroso, fueron uribistas también. Fue uribista, santista, bueno, estuvo con Santos y ahora va con Petro. Pues como que no ha tenido algo claro. Son camaleones. Camaleón, como dice Rubén Blades. Esa canción es muy diciente. Y esa pregunta del compañero es muy pertinente, porque hay que preguntarse, ¿la educación qué? ¿Usted piensa, profe, que realmente la educación es gratis? O lo que dice la gente que quiere la educación gratis. Realmente la educación casi nunca es gratis, porque vean, Yo diría que nunca, profe, porque algo tiene que pagar. En este caso, los impuestos son los que pagan las deudas. Completamente. Que sale de otro lado. el Ministerio de Educación maneja un presupuesto. El problema es que ese presupuesto se concentra en burocracia, se concentra en macroproyectos, en rectorías, en vicedecanaturas. Duque
aumentó el presupuesto del Ministerio de Educación, o sea, eso no se puede negar. Pero a nosotros, por ejemplo, nos pagan lo mismo. Entonces la plata no llegó hasta aquí, la plata quedó arriba. Puede que Petro aumente mucho más el presupuesto del Ministerio de Educación, pero si pasan 3 años del gobierno de Petro y nosotros seguimos con el mismo pago, es delicado, porque demuestra que el problema ni siquiera es el presidente, sino que el problema es que del Ministerio de Educación hasta la rectoría hay una mafia muy brava que se roba toda la plata. Y siguiendo con la tesis del compañero, claro, esta educación que tenemos aquí la estamos pagando todos. Cuando compramos algo en la tienda, en el almacén, y nos cobran el IVA, los demás impuestos. La única educación gratis es la informal. Esa sí es gratis. Más allá de que, por ejemplo, se dé en plataformas o pedagogía a la calle, o universidades nómadas, o canales de YouTube, estén monetizados o no, esa educación sí se da gratis y puede ser hasta muy buena, pero esa educación informal tiene un problema, que no tiene el principal factor de poder, que es la titulación. Y acá quiero conectar con uno de los pensadores críticos que quiero que analicemos en el siguiente bloque, que es Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta decía que la educación no enseña a pensar, sino a repetir. Que enseñaban el acto de leer como un acto de consumismo, no como un acto de reflexión. Y que no se enseñaba a leer a la luz de un problema. Que en el bachillerato se daba una ensalada que causaba indigestión. Estudiantes que ven 16 o 18 materias en el colegio. Entonces, es mucho de todo, pero nada profundo. En la clase pasada estuvimos hablando de eso, de cómo están educando a la infancia, y definitivamente es pura memoria o puras ideas que no amenazan el status quo. Y ya para concluir el tema de capitalismo-socialismo, son ideas que no amenazan a los dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Esos clanes que gobiernan el país. ¿Quiénes son los dueños del capital? Los mismos. ¿Quiénes son los dueños de la tecnología? Los mismos. ¿Quiénes manipulan el trabajo? Los mismos. ¿Y quiénes manipulan el conocimiento? Los mismos. Ellos son los que ponen las leyes del mercado desde el Estado. El Estado y el mercado no están separados, trabajan de la mano. Por eso la distinción entre capitalismo y socialismo no tiene sentido ya. Todos trabajan para el mismo lado, Estado y mercado, son las mismas mafias. La distinción izquierda-derecha se queda en el papel, es ideológica. Este es católico, este no es católico, este es pro vida, este es aborto libre. Entonces, se queda en lo político y se queda en la discusión de redes sociales. Pero lo que hace que la política sea tangencial es la economía. Marx se hizo la pregunta de si son las condiciones materiales de existencia las que determinan los ideales, o si son los ideales los que determinan las condiciones materiales de existencia. Realmente hay de todo un poco en esa pregunta que se hacía Marx. Uno, ¿por qué podría votar por el pacto histórico, por Petro?
No porque sea un Mesías, ni un Salvador, ni porque su plan de gobierno sea perfecto, ni porque nunca se equivoque. O sea, Petro comete muchos errores en Twitter, su plan de gobierno tiene muchas vaguedades, hay cosas que son difíciles de realizar, que parecen imposibles de realizar. Que son un proyecto de muchísimo tiempo. A Petro se le están pegando lagartos como Roy Barreras y Benedetti, y se le quiere pegar Luis Pérez y otros lagartos como Bedoya. Pero la mayoría vamos a votar por Petro por dos razones. Uno, porque es el menos malo. Y dos, porque estamos mamados del uribismo. O sea, yo creo que 20 años ya es suficiente. Ya es una dictadura. Pinochet estuvo 16 años y medio. Pero ya estamos mamados de lo mismo, de que maten líderes sociales, de que el ESMAD abuse de la gente, de que RCN y Caracol sean cómplices de ese régimen, de que se roben 50 billones al año, de que hayan miles y miles de falsos positivos, de que se roben 24 billones en Reficar, en agroingresos robo seguro, que chusen a los opositores como con el DAS, que las bandas criminales controlen todos los barrios. O sea, estamos cansados y yo creo que por eso es que vamos a votar por Petro, no porque Petro sea un salvador y un corazón de Jesús, no. Petro es la propuesta menos mala que hay y yo creo que esa es la base del pacto histórico. El pacto histórico reúne gente que está mamada de lo mismo, más allá de que esa gente sea cuestionable ética o políticamente o no. Entonces, Haya participado por eso. Es el primer paso del cambio, no el cambio completo, pero De igual manera,